Nadie se imagina el drama escondido bajo las líneas de mi rostro sereno. Pero yo también tuve 20 años y la sonrisa del hombre sumergido en la perspectiva de un triunfo próximo. Sensación de tocar el cielo con la punta de los dedos, de espiar desde una altura celeste y perfumada el perezoso paso de los mortales en una llanura de ceniza. Me acuerdo. Emprendí con entusiasmo un camino de primavera invisible para la multitud, pero auténticamente real para mí. Trompetas de plata exaltaban mi gloria entre las murallas de la ciudad embadurnada groseramente, y las noches se me vestían en los ojos de un prodigio antiguo, por nadie bebido. Abultamiento de ramajes negros sobre un canto de luna amarilla trazaban en mi imaginación panoramas helénicos, y el susurro del viento entre las ramas se me figuraba el eco de bacantes que danzaran al son de sistros y laúdes. Aunque no lo crean, yo también he tenido 20 años soberbios, como los de un dios griego, y los inmortales no eran sombras doradas como lo son para el entendimiento del resto de los hombres, sino que habitaban un país próximo y reían con carcajadas enormes, y aunque no lo crean, yo los reverenciaba, teniendo que contenerme a veces para no lanzarme a la calle y gritar a los tenderos que medían su ganancia tras enjabelgados mostradores. ¡Mírenme, canallas! Yo también soy un dios rodeado por grandes nubes y arcadas de flores y trompetas de plata. Mis 20 años no eran deslustrados y feos. Mis 20 años prometían la gloria de una obra inmoral. Bastaba entonces mirar mis ojos lustrosos, el endurecimiento de mi frente, la voluntad de mi mentón, escuchar el timbre de mi risa, percibir el latido de mis venas para comprender que la vida desbordaba de mí, como de un cauce harto estrecho. El ingenio afluía a cada una de las frases que pronunciaba. Era mi carcaj de flechas y alegremente las disparaba en torno mío, creyendo que el arsenal sería inagotable. Por cierto, me encontraba en la edad en que la sonrisa de las mujeres no nos parece un regalo demasiado extraordinario para premiar la violencia de nuestros zafarranchos de combate. Y viví tan ardientemente durante tantos días y numerosas noches que cuando quise reparar cómo se produjo el desmoronamiento, retrocedí espantado. Una gotera invisible había cavado en mí una caverna ancha, vacía, oscura. Y así como el inexperto viajero que se aventura por una llanura helada y repentinamente descubre que el hielo se rompe, mostrando las grietas, el mar inmóvil que lo tragará, así con el mismo horror, yo descubrí la catástrofe de mi genio, el deshielo de mi violencia. Las grietas de lo que yo creía tierra firme pertenecían a una fina capa de agua endurecida. Bastó la leve temperatura de un éxito para derretirla.
Me prodigaron excesivos elogios. Alguien me hizo un maleficio. Triunfé demasiado rápidamente en aquel círculo de pequeñas fieras. No sé. Después del éxito estrepitoso, mi entusiasmo decayó verticalmente. Agotamiento de la vida miserable que había ardido violentamente un instante en mí, consecuencia de la total entrega en la única y última obra. Mortal penuria, congoja de viajero perdido en el desierto. Quise retroceder y el orgullo me lo impidió. Pretendía avanzar, pero la ciudad que antes dilataba ante mis ojos calles infinitas, cada una de las cuales conducía a una altísima metrópoli multicolor, de pronto se acható y entre sus murallas me sentí pequeño e irrisorio y envidié la dicha de los comerciantes que había despreciado y anhelé yo también sentarme a una mesa de madera y comer mi pan y mi sopa sin la amargura del fracaso ni el mal recuerdo del buen éxito. ¿Cómo describir el tormento que me infligía la vanidad? La encendida batalla entre los residuos de sensatez y los escombros de soberbia. ¿Cómo describir mi llanto ardiente, mi odio encandecido, la desesperación de haber perdido el paraíso? Para ello hay que ser escritor, y yo ya no lo soy. Ven mi rostro sereno, mi sonrisa fría de hombre bien nacido, mi cordialidad cortante y medida como la vara de un tendero. Fue aquella una época terrible. Los trabajos de mi sensibilidad se convirtieron en el juego de un mecanismo enloquecido, alternativa de ilusiones rojas y realidades negras. Por instantes no me quería convencer. Miraba hacia mi pasado, separado por el brevísimo intervalo de 2 años, y experimentaba el terror del hombre que ha vivido un siglo en plena esterilidad, sin escribir una línea. ¿Comprenden ustedes lo horrible de semejante situación? 2 años sin escribir nada. No inútilmente se finge el fantasma. Llega un día en que se termina por serlo. Así, insensiblemente, fui impregnándome de cierta acidez que infiltró en todas mis palabras un resabio de ironía agria, cierto hedor a leche cortada. La gente me huía instintivamente. Tuve renombre de cáustico, con esa malignidad en el movimiento de los ojos que hace tan repulsivos a los ratones. Descubría lo ridículo donde nadie lo sospechaba. Me deleitaba revolotear como un lechuzo, no sé por qué, lo cual no impedía que de continuo se formaran en la superficie de mi conciencia grietas que resumaban amargo salitre de envidia. Cierto es que el éxito era una bagatela comparado con lo que yo podía obtener explotando las posibilidades encerradas en mí. Me indigné contra mi intelecto, hice tentativas de intimidar a la inspiración, de infiltrarme en mi propio subconsciente. Era indispensable que él obedeciera y trabajara a mi servicio, pero fue todo inútil. ¿Por qué yo no podía producir y otros sí? ¿Dónde radicaba la poderosa razón que hacía que un hombre que se expresaba como un imbécil escribiera como si tuviera talento? ¿En qué consistía la personalidad? ¿Cómo se construía la personalidad? No se me ocultaba que carecía de anhelos específicos. Amor, una ilusión, ensueños. No es suficiente querer escribir. El fervor de mi juventud, y ya me sentía viejo, había sido sustituido por un bloque de indiferencia, dura como el granito, y sin embargo era joven, leía hermosos libros. Un día me encontré cara a cara con la soledad del intelecto que ningún hombre normal puede sospechar en un prójimo, desierto del alma humana, liso y gris. ¿Por qué caminar allí, si en cualquier punto se puede caer y morir o dormir, y el sol está siempre en lo alto, y ninguna sombra se mueve en dirección a la vida, porque allí la vida es quietud y el silencio sepulcral? Pensé en matarme. Un gramo de cualquier veneno resolvía mi problema. Después retrocedí
y las cúpulas de los edificios me parecieron más nuevas, y los brotes de geranios en los pobres tiestos más verdes y jugosos. Pero la verdad es que estaba vacío, vacío como una naranja exprimida. Las únicas iniciativas que partían de mí se referían a mi persona y no podían interesar a nadie. Por mucho tiempo abandoné la mesa de trabajo, vagabundeé, tuve amigos exóticos. Personalidad extraña y femenina la mía. Detestaba la felicidad de los simples y los ingenuos y simultáneamente buscaba su compañía, como si ellos, y únicamente ellos, pudieran restañar esa profunda úlcera de mi despecho, vertiendo siempre su pus de egolatría, una podredumbre de veneno dinamita. Con este crecimiento de la vanidad arreció también mi soberbia y me juzgué intocable. Asistía al crepúsculo de los mundos. Olas de fuego se tragaban costras inmensas de planeta como una hoguera traga virutas de papel. Las ciudades se resquebrajaban, los granitos y los cierros se licuaban semejantes a maquetas de cera. Al aproximarse la tempestad de fuego, entonces, desde el fondo negro y escarlata de aquella hoguera, surgía el ridículo fantasma de un poeta. Las manos enclenques cruzadas sobre el pecho y el rostro fino, desafiando las llamas, con voz altiplada entre un tumulto bronco de los elementos, preguntaba: ¿y mis libros? ¿Cómo es que el fuego no respeta mis libros? El universo se estaba derritiendo en la nada. Una saliva amarga me llenaba la boca de palabras acres. Era necesario escribir un libro. Finalmente mandé todo a la mierda. La vida era breve. Tuve la dignidad de recibir a través de los elogios la noticia de mi fracaso. La historia se repetía. Cuando a la noche entré a mi cuarto, se me encogió el corazón. Hacía mucho tiempo que estaba triste. Pero la última vez, al examinar la soledad de mi albergue, el mortecino esmalte de los muebles, los colgantes de cristal de la pantalla, mi lecho frío con un artesonado de hojas azules sobre un fondo de oro, cuando paseé la mirada sobre los paisajes que ornamentaban los muros, sombras de rascacielos sobre torres babilónicas, árboles curvados en lejanías de caminos violetas y amarillos, ríos de cobre surcando prados verdes y llanuras sonrosadas. No pude contenerme y lloré mi pena. ¿Por qué no podía escribir? ¿Cómo se había desarticulado el mecanismo de mi voluntad? Pues que nunca había tenido voluntad. Y mi genio no consistía en otra cosa que un poco de entusiasmo de alguno de los prójimos exagerados en la apreciación de mis condiciones intelectuales. Mi obra existía o no pasaba de ser una ficción colonial. Yo dudaba de mí, pero los otros, había bestias que no dudaban de sí mismos, escribían de sol a sol, ciegos, sordos, pujantes como toros, y yo no alcanzaba a ser una orquídea. ¿Qué era entonces? ¿Hacia qué dirección del horizonte mirar? Momentos hubo en que anhelé que todos los escritores de la tierra tuvieran una sola cabeza. Qué magnífico entonces destrozar esa única cabeza a martillazos, abrir una fosa en cualquier desierto y sepultar bien profundamente el amasijo humano. Mi impotencia trazaba un círculo de brasas en cuyo interior me revolvía como un escorpión. ¿Qué tenía dentro de la cabeza? Cuánto he cavilado para asombrar a mis prójimos, buscando una fuente de la cual extraer recursos que, si no podían hermosear la vida de los hombres, al menos pudieran amargársela. Yo no soy un tipo psicológico para vivir en silenciosa mediocridad. El genio, la belleza, el arte constituyen para mí un disfraz destinado a encubrir las reducidas dimensiones de mi inteligencia, que a su vez
Se apoya sobre la estructura de una vanidad inconmensurable. ¿Acaso la tragedia de la vida no se reduce a aquella obra de arte que un día les prometí a mis semejantes y que no construí nunca? Así como el demente extrae de su locura los elementos que le hunden en el desconcierto de su propia vida, así yo extraía de mi imaginación el veneno que me amarillaba los ojos. No podía resignarme a ser una anónima partícula silenciosa que en la noche se sumerge en el sueño colectivo mientras los otros hombres trabajaban dichosos su hermosura a la luz de un infecto candil. Deseaba ser una voz en el corazón de ese silencio, una voz nítida, perfecta. Perfecta no, la más perfecta. Cuántas palabras inútiles y tristes. Cómo se encoge el alma frente a la miseria de la propia vida. Qué pobre es la palabra, qué pobre para expresar la angustia de adentro, lo baldío y tibio de la entraña que se traduce en pensamientos que, si por si acaso tienen forma, nada tienen que ver con ella. Ya ven, no soy humanamente nada. Esa certidumbre me causa un desconsuelo profundo. Sé que no soy nada, pero no puedo resignarme a la evidencia. Hace tanto tiempo que estoy triste, que comprendo que aunque me quedara ciego llorando mi desventura, necesitaría los años de otra vida para llorar mi existencia desesperada y despedazada. Me convertí en crítico literario, un fin lógico por otra parte. Atraqué cruelmente, justamente, deliberadamente. Mi sensibilidad exasperada por el fracaso sintonizaba las fallas del arte ajeno con una aguda percepción. Nada conseguía agradarme. Como un vidrio sucio, empobrecía la claridad más radiante. Y si fuera mi única anomalía, apareció en mí el alma del inquisidor. Gozaba el libro que iba a despedazar. Muchos días antes de sentarme al escritorio, recuerdo que tomándolo entre las manos lo palpaba con una suavidad feroz. Leíalo despacio y por trocitos, con el sobresalto de quien comete un crimen lento y teme que haya alguien espiándole. Nada resultaba más agradable en mis oídos que escuchar el chasquido de mi propia risita seca, cuando imaginaba la habilidad con que iba a destrozar esa fábrica de palabras. Histérico como un pederasta, manoseé y critiqué con dureza a hombres que hubieran merecido mi debido respeto, si es que soy capaz de respetar algo. Cuando traté de localizar el paraje espiritual en que me había situado, me encontré sumado a una multitud de pequeños fracasados. La enfermedad, la pobreza, el crimen, el odio, la envidia, cada matiz de la desdicha, del vicio, del pecado, cristalizan involuntariamente en una francmasonería, cónclave o hermandad. Personalmente, el individuo ha muerto como promesa, de acuerdo, pero en cambio, inequívocamente resucita como fracasado. Y al resucitar como fracasado, tiene derecho al pan y a la sal que en el desierto de la literatura se le ofrece al viajero perdido. Me hice, o mejor dicho, el destino me hizo amigo de hombres que en otra época había despreciado profundamente. Me diferenciaba muy poco o nada de ellos. Era su prójimo. Si se reunían o constituían grupos armoniosos de fracasados, debíase a que la soledad les resultaba insoportable. Por otra parte, no tenían nada que hacer. Mis consideraciones acerca de sus personalidades resultan inútiles y estúpidas. Resulta entonces comprensible que estos sujetos no se afanaran por nada y prefirieran al trabajo horrible de escribir y pulir aquel otro más fácil de prodigarse jarabe de pico, o en su defecto, ir todos los días a una determinada hora a refugiarse en sótanos llamados, ignoro por qué motivo, agrupaciones de arte. En estos sótanos se refugiaban las tribus de pintores, escultores, poetas y literatos, y gente llegada recientemente de las ciudades del interior, que anhelaba ilustrarse y conocer de cerca el rostro del bicharraco llamado artista. Allí se bebía cerveza con cocaína.
Allí se daban cachetadas los literatos y las escritoras, para afirmar su independencia, se arrojaban a la cara injurias de verduleras. Cuando llegaba a esta altura del razonamiento me decía: todas las edades de la tierra han producido un escritor que ha superado a su clase y de consiguiente ningún oído ha podido dejar de escucharle. Dormí una siesta de 7 meses y despaciosamente mi personalidad adquirió la clásica elasticidad del indiferente. Y así como aquel que recuerda tiempos de bienestar no puede sustraerse al orgullo que le causa la comodidad perdida y gozada, y en esta evocación se remoza su soberbia y acrecienta sus pretensiones, conformando a su estado de conciencia la actitud que presentará ante extraños, yo, como otros se pintan el cabello, teñí mi fracaso. Le otorgué cédula de elegante. Mi elegancia consistía en no enterarme de nada. Me desilusioné de los hombres quedándome otra vez completamente solo. Intenté por 100ª vez en mi vida trabajar, crear algo hermoso y permanente. Quería perturbar el alma de los seres humanos, hacerles sentirse mejores o peores. Pero mi esfuerzo se evaporó en el vacío. Me convencí que de día era imposible trabajar y obtener los beneficios de la inspiración y recurrí a los favores de la noche. Reparé que mi cuarto abundaba de libros, bonitos cuadros, y no sé por qué se me ocurrió que la inspiración, para manifestarse, necesita de la monástica soledad de una celda. Sustituí los vidrios de las ventanas por vitró. Sustituí mi cómodo sillón norteamericano por un rígido banquillo colonial, el escritorio por una severa mesa antigua y las lámparas eléctricas por un candelabro de hierro forjado, y encendí una vela. Pero ni el candelabro, ni la mesa, ni la vela me concedieron la inspiración que necesitaba. Finalmente llegué a convencerme. No tenía nada que decir. El mundo de mis emociones era pequeño. Allí radicaba la verdad. Mi espíritu no se relacionaba con los intereses y problemas de la humanidad ni con la vida de los hombres que me rodeaban, sino con algunas ambiciones personales, carentes de valor. Soy un burgués egoísta, lo reconozco. De allí que nada alcanza a indignarme seriamente, ni lo bueno ni lo malo. Tampoco experimento un ardiente afán de deslumbrar a mis prójimos. Si he dicho en alguna parte que sufría cuando no podía escribir, es mentira. Me he apartado de la verdad para adornar mi personalidad con un atributo que pudiera tornarla interesante. Mi vanidad me ha molestado durante cierto tiempo, no lo negaré. Pero también mi vanidad se satisfacía comprobando que la insuficiencia mental de los otros hombres, incluso los que triunfaban, era mucho mayor que la mía. Actos buenos o malos los he ejecutado para distraerme. Mis sentimientos vibran tan escasamente que no puedo odiar ni amar a nadie, sino en el espacio de un tiempo muy breve. Luego amanece en mí una indulgencia irónica, burlona. Quiero desnudarme por completo. Me siento dichoso de ser así, estéril, medido, seco, amable. Tengo el orgullo de pensar que en mi personalidad se puede estrellar el infinito sin dejar fijada ni una sola de sus partículas de inmensidad. A veces una ráfaga de rabia me enturbia las pupilas, luego me encojo de hombros, sustituyo el odio con la antipatía y la antipatía con la indiferencia. Tanto es así que he reemplazado mi indiferencia de no enterarme de nada por aquella indiferencia un poquito más sutil, política e irónica, de elogiarlo todo, lo bueno y lo malo. Y así pasan los años. De mi ineptitud se desprende una filosofía implacable, serena, destructiva. ¿Para qué afanarse en estériles luchas si al final del camino se encuentra como todo premio un sepulcro profundo y una nada infinita? Y yo sé que tengo razón.